Bueno, y ante las continuas agresiones al personal sanitario y al de seguridad, ha tenido lugar hace poquitos días una reunión en la sede del Colegio de Médicos de Cádiz para tratar este importante y grave tema entre el secretario general del Colegio de Médicos y el presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada, el doctor Gaspar Garrote, y Juan Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada. Los tenemos a los dos con nosotros, uno a través de la videollamada, que vamos a saludar en primer lugar al que tenemos un poquito más lejos. Doctor Garrote, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manoli. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente recibirle. Gracias por estar aquí en este día tan importante y para un tema tan grave, ¿no?, que estamos sufriendo y padeciendo. Muchísimas gracias. Bueno, y también nuestro querido presidente de los Vigilantes de Seguridad Nacional, Juan Gómez. Gracias por estar aquí también con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Qué tema más importante, ¿verdad? Pues sí, la verdad que importante por su gravedad, porque el doctor Garrote y yo coincidimos en que las agresiones han subido exponencialmente y esta lacra hay que atajarla de algún modo. Entonces, el tema es bastante sangrante, nunca mejor dicho. Estamos asistiendo a una serie de acontecimientos negativos en cuanto a lo que es el personal médico, el personal sanitario en general y por ende el personal de seguridad que estamos para salvaguardar lo que son las instalaciones y ese propio personal médico y sanitario. Las agresiones, lejos de descender, aumentan exponencialmente y la verdad que nos preocupa. La Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada es un tema que desde casi la constitución de la propia asociación nos pusimos en marcha y parece que veíamos venir lo que iba a pasar. No sé de qué modo se nos encendió esa bombilla y empezamos a trabajar en el tema y bueno, y hasta hoy. ¿De qué manera empezaron ustedes a trabajar, Juan? Pues empezamos porque la asociación en sí nace en esta provincia. La asociación, que es una asociación de índole nacional, se constituye en esta provincia, concretamente en Jerez. Yo estaba trabajando en un centro de salud, en la seguridad, y con otro compañero pues veíamos que la situación se escapaba de las manos y empezamos a trabajar precisamente en ese centro de salud cuando ya se inauguró y empezó el personal a funcionar. Hablo del centro de salud de Jerez Sur. Pues propusimos lo que era una especie de curso contra las agresiones. Un gimnasio de allí de Jerez, de Pedro Delgado concretamente, Quibidán se llama. Pues este monitor dio unas clases en ese centro de salud a los médicos y al personal de cómo prevenir de algún modo las agresiones. Y eso era año 2018, o sea o 2017 creo recordar. Y empezamos a partir de ahí, y bueno, y a partir de ahí pues trabajando con todas las instituciones, incluso llegamos a reunirnos con la directora general del personal sanitario en Sevilla, en la consejería, la señora que estaba entonces, ahora han cambiado, hay otra, y bueno, le llevamos incluso estadísticas de año 2017, de año 2018, agresiones, falta de respeto, insultos, amenazas, y bueno, yo me quedé con una frase que esta señora nos dijo y que no se me ha olvidado, y es que eran casos puntuales. Yo creo, y el doctor Garrote debe coincidir conmigo, en que estos no son casos puntuales ya. Doctor, no son casos puntuales, ¿verdad? Para nada, tiene razón Juan. No solo no son casos puntuales, sino que desgraciadamente el tema de las agresiones, que vislumbrábamos un horizonte cuando se inició la pandemia de COVID, en el sentido de que se aplaudía a los profesionales sanitarios, vislumbrábamos que pues, probablemente esto sería el inicio, el principio del fin
de las agresiones. Sin embargo, no solo no ha sido así, sino que incluso se han aumentado de forma considerable. Es verdad que en los colegios de médicos solo recibimos aquellas comunicaciones o denuncias del compañero médico que lo hace al colegio para que la asesoría jurídica y la propia institución pues, pueda ponerse hombro con hombro con el compañero o compañera agredido y poder defenderle judicialmente, llegado al caso de la denuncia formal, o incluso por las secuelas que pueda generar una agresión, que hay que tener en cuenta que las secuelas psicológicas son muy importantes. Nosotros, el Observatorio Nacional de Agresiones, que en la Organización Médica Colegial se constituyó en el año 2010, fue porque asesinaron a una médico en un centro de salud de madrugada, sencillamente porque esta compañera médico no recetó lo que el paciente le pedía, de madrugada. De manera que ese hombre se marchó a su casa, volvió con una escopeta y le descerrajó 2 tiros y lo mató. A partir de ese momento nos dimos cuenta que si son importantes como agresiones los insultos, las amenazas, las faltas de respeto, el problema es que hay agresiones físicas y agresiones físicas importantes. Hay un compañero en Toledo que está minusválido, con una paraplegia completa, como consecuencia de un martillazo en la cabeza de un paciente, que como consecuencia de que se dijo en el juicio que era una enajenación mental, pues este señor está en la calle y nuestro compañero está teniendo que ser atendido por su familia y familiares cercanos, lógicamente. No hay derecho. Esto no hay derecho, no hay derecho bajo ningún concepto. O sea, que quien está allí para ayudar tenga que recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo ahí incluyo al colectivo de Juan, porque entiendo que están haciendo exactamente la misma función. Y precisamente hace 2 o 3 días en el Hospital Puerta del Mar, pues se inició un altercado que los vigilantes de seguridad consiguieron contener hasta que llegó la Policía Nacional. Y fíjese qué coincidencia, estos señores tenían además antecedentes penales y estaban en búsqueda de captura y la policía se los llevó. Quiero decir que la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ya aquí, Juan, te brindo todo mi apoyo, todo lo que sea proteger el acto médico, el profesional sanitario que con su trabajo lo que está es ayudando al que sufre, que desgraciadamente tengamos que recurrir a personas para que nos protejan, ya es lamentable. Pero evidentemente sin ellos esto sería insostenible. Bueno, y hablamos siempre de las agresiones a ustedes, los médicos, ¿no, doctor? Pero también las agresiones a vosotros, los vigilantes, ¿eh? Es que nosotros estamos, como se suele decir, estamos siempre por delante. Estamos precisamente para proteger esas instalaciones, para proteger a los usuarios. Es como de muralla, ¿no? Exacto, de parapeto. Para proteger al personal y para proteger, pues, a los médicos, a los sanitarios, a todo lo que es la instalación y los usuarios. ¿Qué ocurre? Pues que las personas que llegan, pues llegan de una forma, no sabría cómo decirlo, crispada. Ya parece que van predispuestos a liarla, como decimos por aquí, ¿no? Y entonces, el primero que le va a decir no es el vigilante de seguridad. Claro, el primero. ¿Qué ocurre también? Pues ocurre que hay una desprotección en cuanto a material de autoprotección del propio vigilante. Tenemos constancia de que en esta provincia, porque nosotros somos a nivel nacional, pero por la cercanía, por lo que le decía al principio de que la asociación se constituye en esta provincia y de que yo como presidente vivo también en esta provincia, todo nos coge más cerca. Entonces, tenemos constancia de que hay un sindicato que ha estado trabajando para el tema de la autoprotección, para que a los vigilantes de seguridad se les dote de los medios necesarios, de los elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo. Y sin embargo, bueno, pues esto está cayendo en saco roto. ¿Qué es lo que necesitaríais, Juan? Pues los vigilantes de seguridad. Bueno, primero una concienciación social de que el vigilante de seguridad está para protegerte y no para... Y que tiene autoridad. Y ese sobre todo, ¿no? Ese es uno de los factores. El vigilante de seguridad hoy por hoy no tiene autoridad ninguna. Están conceptuados agentes de la autoridad, la profesión médica, la profesión docente. Sin embargo, fíjense la paradoja. El que está para proteger a ambos no tiene esa figura de esa protección jurídica. Esa es una de las cuestiones que nosotros demandamos desde hace mucho tiempo. Que el vigilante de seguridad esté considerado como agente de la autoridad. Y luego, además de eso,
además de darle una formación específica, una formación mejor que la que hasta ahora nos están dando, pues tener unos elementos de autoprotección que la propia ley de prevención de riesgos laborales ya lo dice, que el empresario debe dotar a sus trabajadores de los elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo. ¿Y no tienen ustedes esos elementos necesarios? Mire, ¿cuál serían esos elementos? Actualmente lo que dice el reglamento y lo que dice la Ley 5/2014 de seguridad privada es que los elementos disuasorios, digamos, de contención del vigilante de seguridad son la defensa de 50 centímetros, semirrígida, y los grilletes, lo que conocemos como esposas. Bien, pero también habla ese reglamento de elementos complementarios. Los elementos complementarios, en este caso en la provincia de Cádiz, se tenían. Y hablo de elementos complementarios como son los cascos, como son los escudos, que son escudos cóncavos, que son para protección del enfermo, y que son, naturalmente, un spray de gel. Bueno, pues, eso que se tenía hasta el 2020, por una orden no sabemos de quién, lo han retirado. Lo han retirado y se han guardado en una habitación. Este sindicato, como les decía anteriormente, digamos que insiste en que esos elementos se tienen que poner al servicio de los vigilantes, porque imagínense lo que es entrar a una planta de psiquiatría donde a un enfermo le ha dado un brote psicótico con un colchón de goma espuma. O sea, eso es grotesco, y además de grotesco es incluso hasta peligroso para el propio enfermo, que lo podemos asfixiar, oiga. Bueno, pues esos elementos de autoprotección se quitan, se meten en una habitación, se guardan y ahí están. Entonces, la ley de seguridad privada y el propio reglamento establece esos complementos, que solamente hay que pedirle permiso a seguridad privada, que no te los deniega, que estoy en contacto continuamente con la unidad central en Madrid y con las unidades territoriales y no te lo deniegan, simplemente hay que pedirlos. Pero ¿qué ocurre? Que las empresas, para las empresas de seguridad, esto supone un gasto. O sea, para ellos no es una inversión en su trabajador, es un gasto, y en la cuenta de resultados, pues parece ser que no le van a salir los números. Por eso no se tiene. Es increíble. ¿Cuál es actualmente, Juan, la presencia de los vigilantes de seguridad privada en los centros de salud y hospitales de la provincia de Cádiz? Pues mire, decirle al doctor que si quiere intervenir en cualquier punto, que el micrófono está abierto para estar en tertulia y añadir lo que se le ocurra, sí. Doctor. Y ahí le estamos viendo en pantalla. En noviembre, diciembre, ya se preveía, porque salió publicado, que se iba a reducir. O sea, ya el COVID, el refuerzo COVID, ya no era necesario. Y la Junta de Andalucía, en este caso, el Servicio Andaluz de Salud, pues va transmitiendo que va a recortar. Efectivamente, llega el 1 de enero, doctor Garrote lo sabe mejor que nadie, el 1 de enero, y se reduce el personal de seguridad. Hay centros de salud que son más conflictivos que otros. Hay centros de salud donde se requieren un vigilante, sino dos. Con todo lo que ha llevado, perdone que le interrumpa, doctor Garrote, con todo lo que ha implicado esos 2 años de pandemia, de enfermos que no han podido asistir a las consultas, enfermedades graves que tienen que atajar y no han podido ir a consulta, y cómo están esos familiares, ¿verdad, doctor Garrote? Y todo eso acumulado también a los pacientes, a los familiares de los pacientes, hace que surja, que brote esas reacciones, ¿no?, agresivas, ¿no?, al vigilante, al médico, sin nadie tener culpa de lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, las causas son, como ya comentan o insinúan ustedes, son múltiples, de diferentes formas, pero es verdad que de alguna manera el disconfort, el descontento con el retraso en las consultas, con el retraso en el tiempo de espera para poder ser atendido. De alguna manera el médico, hablo de lo que entiendo, porque a enfermería también son agredidos, incluso celadores, personal administrativo, aquí no nos libramos nadie, desgraciadamente, aunque las estadísticas nuestras parece que somos los médicos los que más numerosamente somos agredidos, pero eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que somos la cara del sistema. Y cuando el paciente y el familiar entran en consulta, pues todas las frustraciones que vienen arrastrando... ¿La pagan por ustedes? Sí, somos la cara del sistema y, sin embargo, aunque estemos dentro del sistema, para nada somos la cara del sistema. El sistema, si me permite, apuntando un poco lo que decía Juan, en
En abril se presentó un proyecto de ley antiagresiones a propuesta de un determinado partido político. Como estamos en campaña electoral, yo voy a ser lo más aséptico posible. Gracias. Pero ese partido político, que no está actualmente en el gobierno, única pista que doy, lo presenta, y en diciembre pasado este proyecto de ley se vota en el Parlamento Nacional, y como lo presenta la oposición, pues resulta que no procesale y se duerme en el banco de los olvidos un proyecto de ley antiagresiones al personal sanitario, que incluye no solo, como pensamos siempre, en el personal sanitario hospitalario de centros de salud, es que incluye a farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, los celadores, a todos, etcétera. Correcto. Bueno, pues eso, los señores políticos que nos gobiernan pues deciden no hacer caso a ese proyecto de ley, y que nos sigan agrediendo y que sigan matando y que sigan poniendo en riesgo la vida de los que tratan de vigilar nuestra seguridad y de los que estamos implicados en la asistencia sanitaria. ¿Cuáles eran esos puntos de ese proyecto, doctor? Pues desde el hecho de crear y constituir una ley en la que se condene de forma verdaderamente ejemplarizante a quien agrede, hasta de alguna manera reivindicar que personas son consideradas agentes de la autoridad, y me refiero en este caso a los vigilantes también. Correcto. Una ley en la que se incluye, era para desarrollarla, era un proyecto de ley nada más, se incluía, como digo, medidas preventivas y la potenciación de las ya existentes, como la creación de otras nuevas para prevenir y tratar de que las agresiones llegara un momento en que fuera cero, que ese es nuestro, evidentemente, sueño, tolerancia cero ante las agresiones. Era un desarrollo de ley que tenía que votarse en el Parlamento, y posteriormente pues los diferentes partidos trabajar sobre ello y terminar dando un contenido a una ley que no tiene nada que ver con contenidos políticos. Lo único que tiene es la intencionalidad de dar los medios adecuados a quienes nos protegen, y de darnos a nosotros también las herramientas necesarias para castigar adecuadamente desde el punto de vista legal a quien agrede. Insisto, yo espero que si ese partido que presentó este proyecto de ley gobierna en el futuro, pues sigamos insistiendo desde la Organización Médica Colegial, donde hemos recibido ya el compromiso de volver a poner en marcha este proyecto de ley. Pero quiero decir con esto que todos nos lamentamos mucho y salimos en los medios de comunicación para lanzar mensajes de que esto es intolerable, tal y que cuando tienen la posibilidad de trabajar por una herramienta eficaz, pues entran aquí las ideologías y prevalecen sobre las necesidades. Y aquí no debe de haber ideología, sino la seguridad y el bienestar de todos los seres humanos, de los que están sentados en esa mesa o vigilando ese centro, a los pacientes que llegan, ¿no? De hecho, y apuntando a lo que dice el doctor Garrote, personalmente he estado en Madrid el 13 de marzo en el Congreso de los Diputados, y hemos presentado nuestras propuestas de mejora para el sector. Naturalmente incluye la autoprotección, que no puede ser de otro modo. Lo hemos presentado, coincido con el doctor Garrote, a un partido que es de la oposición, que no gobierna, pero bueno, que como decíamos, esto no va de partidos, esto va, considero, de sentido común. El sentido común dice que no pueden ser agredidos unos profesionales que están para salvar vidas, y que no pueden ser agredidos unos profesionales que están para salvaguardar a estas personas que salvan vidas. Y esto ya no es solo en la provincia de Cádiz. Nosotros, al ir al Congreso de los Diputados y presentar estas propuestas, lo hemos hecho porque Cádiz, como decía al principio, por cercanía nos pilla de lleno, pero es que esto ocurre en todo el país. En todo el país. Entonces el político tiene que tener la concienciación de que es un servidor público, y que como tal tiene que atender a esas mejoras para los ciudadanos, para todos los sectores, incluidos todos. Entonces, desde los mandos, o sea, desde el propio Ministerio del Interior, que fíjese cómo es la cosa, Manolín, que en 2017 el Ministerio del Interior, por medio del entonces ministro, señor Zoido, estableció la figura del interlocutor policial sanitario. ¿Por qué se genera eso en 2017? Parece ser que preveían que iban a pasar cosas en el sector sanitario. De hecho, perdón. Sí.
En el 2017 esto no surgió de la nada, surgió porque por fin hubo un ministro que cuando se entrevistó con el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, que actualmente yo coordino, entonces yo no era coordinador, pero sí miembro del observatorio, ya era el cuarto ministro del Interior que visitábamos, y él por fin nos hizo caso. Esa reunión fue el 9 de marzo del 2017 y en julio del 2017 cumplió el compromiso el ministro del Interior, el señor Zoido, entonces, sacando la instrucción 3/2017 por la que se creaba la figura del interlocutor policial sanitario interprovincial. A partir de ahí se han derivado otra serie de cosas, como ha sido la modificación del Código Penal, no del todo de acuerdo con algunas de las cosas que se han incluido en esa modificación. Se ha constituido también, porque desgraciadamente, Juan, no es un solo problema nacional, se ha constituido el Día Internacional de las Agresiones a propuesta del Observatorio Nacional de Agresiones, y este año, el 9 de marzo, hemos reunido a los presidentes de los consejos generales de colegios de médicos de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Grecia y Bélgica, y otros que se han conectado telemáticamente como estoy yo hoy, porque en estos países han presentado también estadísticas de que se están sufriendo agresiones. Luego, aunque tengamos un carácter latino más proclive a la vehemencia y a la agresividad, está claro que incluso en países del norte de Europa y en Sudamérica tienen este mismo problema. ¿Y saben cuál es la fuente, en mi modesto criterio? A la educación. Estamos en una situación actual en la que la carencia de valores no se transmiten en la familia, no se transmiten en los colegios, y eso hace que el egoísmo prevalezca. Totalmente. Claro, entonces le puedo contar un pequeño ejemplo que da la muestra de esto. En una urgencia de un hospital de Murcia, y este ejemplo se lo comentábamos Juan y yo aquí en este despacho en el que estoy, están atendiendo una parada cardiorrespiratoria y de pronto dan una patada que tira el biombo del box donde estaban atendiendo la parada cardiorrespiratoria, y entra un señor dando voces y rompiendo lo que encontraba a su paso porque su madre llevaba media hora en la sala de espera con fiebre. Evidentemente tenía que estar muy preocupado por su madre, nadie lo discute, pero poner en riesgo una vida que se está intentando sacar adelante en una reanimación cardiopulmonar, pues hasta ese punto llega el yo primero y luego los demás. La solidaridad, la generosidad, el volcarse en atender a los demás, son valores que han dejado de transmitirse, y hoy en día ni siquiera nadie se levanta para ceder el asiento en un medio aéreo público, por ejemplo, a un anciano o a una señora embarazada. Efectivamente. Desgraciadamente, si no nos educan, si no educamos desde la familia, esto irá increciendo. Pues ahí está la raíz de todo lo que ocurre, no solamente en las agresiones a los médicos y a los vigilantes, sino en todo lo que nos ocurre en la sociedad hoy en día. Lo que acaba de decir el doctor, la educación, los valores, los principios. De hecho, el doctor Garrote tiene que conocer, de seguro, que este fin de semana ha habido una agresión en el hospital de Málaga por los profesionales médicos, y que, curioso lo que ha ocurrido en Paterna, en Valencia, han tenido que cerrar un centro médico porque sus profesionales, sus médicos, sus enfermeros, el personal, se ha tenido que dar de baja por el tema de las agresiones, porque ya no podían más. Y depresiones, han tenido que cerrar. Claro, o sea, imagínense a dónde estamos llegando. Entonces, eso, la educación, los valores, se van perdiendo muchas cosas, y desgraciadamente esto aboca a que no van a minimizarse ni van a reducirse. Hay que tomar el tema por la raíz, ser tajante, y ya les digo, yo siempre lo pongo en manos de los políticos, porque los políticos son los que legislan y son los que tienen que hacer leyes acordes con los tiempos. Las leyes con el tiempo se van haciendo obsoletas, nos vamos acostumbrando, y al final redunda en que estas agresiones repuntan día a día. Pero Juan y doctor Garrote, hay que mojarse, los políticos tienen que hacerlo, pero vamos a darle ideas, ¿no? ¿Qué medidas creen ustedes que serían las más adecuadas, si no para erradicarlo, sí para minimizar, ¿no?, estas agresiones tan graves tanto a los médicos, bueno, al personal médico, como a los vigilantes? ¿Cuáles serían esas medidas, doctor? Bueno, en general hay medidas que afortunadamente, desde esto que hemos comentado de la creación de la figura del interlocutor policial, pues se han Pero ido a día de hoy existe. medidas. Existe el interlocutor. Sí, ¿Y está funcionando? Claro.
perfectamente, al menos en nuestra provincia, muy bien. Existe un policía nacional y la Guardia Civil, cada uno en su área de demarcación, donde son, por tanto, competentes. Tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil a nivel provincial, nuestra relación es magnífica, hay una colaboración estrecha, recibimos e intercambiamos información tanto con el teniente coronel jefe de la Guardia Civil encargado de la interlocución policial en Cádiz, como con el inspector jefe, en fin, no quiero dar nombres porque no quiero vulnerar la confidencialidad, pero es total y absoluta. Hemos tenido reuniones periódicas, incluso hemos impartido en la Facultad de Medicina en febrero del año pasado, dirigido a la formación de los guardias civiles en la provincia, pero también a aquellos alumnos de medicina. En las facultades se les enseña a diagnosticar y tratar enfermedades, pero desde luego no tenían ni idea de que tenían que ir prevenidos también porque pueden ser agredidos durante el ejercicio de su profesión, ¿no? Hemos impartido cursos yo he acompañado en más de una ocasión a la Policía Nacional, tanto en el Hospital de Jerez, como aquí en la Delegación de Salud, como en Sanlúcar de Barrameda, en la propia Comisaría de Jerez para formar a los policías nacionales. Estamos en una estrecha colaboración y funcionan. Y las noticias que tengo es que, salvo alguna excepción que pueda darse, en toda España están funcionando muy bien. Pero claro, eso es una medida para contener la agresión que se ha producido. Yo creo que tenemos que dar pasos atrás y de ahí la importancia de esa legislación adecuada, donde se incluya de una forma absolutamente meridianamente claro, con la participación de los colegios profesionales y de los expertos en los temas de seguridad, como lo son la Asociación de Juan, Policía Nacional, Guardia Civil, para entre todos diseñar una ley que mejore las medidas de evacuación de los centros de salud, que mejore la llamada de urgencia y la atención urgente en el caso de que ésta se produzca, que dote a los miembros de los cuerpos de seguridad, en este caso a los vigilantes, la posibilidad de tener los medios adecuados. Yo no me imagino, soy cirujano, que tuviera que operar una apendicitis por la laparoscopia y que me faltara instrumental. Por lo que veo, los señores vigilantes tienen ese problema. Pues no debe ser así. Y menos dinero en aviones y en otras cosas, y más dinero en defender a los españoles y en el trabajo seguro en esta profesión que está para dedicarnos a los demás. Que nos jugamos lo más importante, como es la vida, ¿no? Bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo. Qué importante caminar juntos, ¿no? El Colegio de Médicos con la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ha sido un encuentro que, bueno, no ha sido fortuito, ha sido buscado, y la verdad es que lo que pretendemos es sumar más estamentos para que más colegios de médicos a nivel nacional y empezar a funcionar y obligar de algún modo, lo de obligarlo entre comillas, a que las administraciones tomen partido de una vez de que esto es una lacra que hay que, si no erradicarla porque no se pueda del todo, por lo menos minimizarla, porque la vida de las personas, lo mismo las que están para defender que las que están para salvar vidas, son muy importantes. Lo más importante. Yo quisiera, perdón, sí, Manoli, un minuto nada más, pero ya que he hablado de los aspectos negativos, quiero decir también que el 7 de marzo nos reunimos en la Consejería de Sanidad, pues prácticamente todas las fuerzas sociales, desde sindicatos, colegio de enfermería, colegio de fisioterapeutas, de psicólogos, interlocutor policial, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, responsables a nivel andaluz, y se va a constituir un observatorio de agresiones a nivel andaluz en el que formemos parte de él, pues todos estos estamentos sociales para luchar juntos. Esa es la iniciativa para seguir adelante dando pasos que favorezcan la resolución de este gravísimo problema. Totalmente imprescindible, pues doctor Gaspar Garrote, licenciado en Medicina y Cirugía General del Aparato Digestivo, coordinador contra las agresiones al personal médico, secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz y miembro del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ya sabe que caminamos todos juntos por el bien de toda la sociedad. Ya sabe dónde nos tiene, doctor Garrote.
Muchas gracias, Manoli, a ti por dar reflejo a gravísimo problema. Agradecidos a vosotros, a los medios de comunicación. Y ojalá que lo erradiquemos para siempre, pero falta eso, un poquito de principios, de educación y de valores. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y bueno, Juan Gómez. Un abrazo, Juan. Igualmente, doctor. Cofundador de la Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad Privada, también, que no lo hemos dicho al principio, ha desarrollado su actividad laboral en seguridad privada durante muchísimos años, mención honorífica concedida por la Unidad Central de Seguridad Privada. También es colaborador de la revista H50 Policial y articulista en otros periódicos digitales, con vocación de análisis de la actualidad política de nuestro país y persona constante en sus propuestas de mejora para el sector, y siempre dispuesto a esclarecer, a contar, a difundir lo que está ocurriendo. Gracias también por haber estado aquí con nosotros en esta tarde en Cádiz Contigo, y ojalá que entre todos, ¿no?, podamos erradicar esas gravísimas agresiones de las que hemos dado cuenta hoy aquí en Cádiz Contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por visibilizar esta problemática. Muchísimas gracias. Muy amable. Y ya sabe dónde nos tiene. Muchísimas gracias. A ustedes.